En este ejercicio nos piden calcular el área que aparece en verde, que es el área de la expresión CDEF. Y me dice precisamente de que CDEF es un rectángulo. O sea, que está en verde es un rectángulo. Pero ese rectángulo está dentro de un triángulo, está inscrito en un triángulo, que es el triángulo ABC, donde me dicen que ese triángulo ABC es rectángulo en C. O sea, el triángulo es rectángulo y el rectángulo está dentro de este triángulo. Me dan tres medidas. Me dan la medida del lado AC del triángulo ABC. Me dan BC, la medida del lado BC del 28 del triángulo grande. Y me dan la medida de DE, la medida de un lado del rectángulo. Entonces me piden, repito, calcular el área del rectángulo. Vamos a comenzar primeramente planteando lo que queremos buscar, el área de nuestro rectángulo. Y recordamos cuál es la fórmula del área de un rectángulo. El área de un rectángulo sería su base por su altura, o sea, lado por lado por lado, o sea, en este caso, lado por ancho, o sea, el largo por el ancho. Sería CF, que es su largo por multiplicado su ancho, que sería en este caso CD. O sea, habría que buscar cuánto mide esta medida y esta medida. Si calculamos esta medida y esta medida, entonces tenemos el área del rectángulo. Pero me dicen de que en este caso CB, este completo, mide 28. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a marcar los datos. AC completo mide 21. La pregunta, si este lado completo mide 21, ¿cuánto mide este espacio? Vamos a dar una variable, vamos a llamarla por ejemplo Y. Si este espacio vale Y, entonces ¿cuánto vale AD? Si AC vale 21, este espacio sería 21 menos Y. O sea, desde A hasta D sería 21 menos Y, y este espacio que quiero buscar, que es la medida de CD, va a ser igual a Y, ya que 21 menos Y más Y me daría 21. Por aquí, vamos a lo siguiente. ¿Cuánto mide BC? BC completo, este espacio completo, me dicen que mide 28 unidades. Y DE, este espacio, mide 16. Es lo que me dan. Ahora bien, me dicen de que CDEF es un rectángulo. Si es un rectángulo, ¿qué pasa con sus lados opuestos? Recordamos que en un rectángulo los lados opuestos son paralelos, pero además son iguales. Que es decir, si DE mide 16, entonces CF también mide 16. Y si CF mide 16 y completo CB vale 28, este espacio valdría 12, porque sería la diferencia entre 20, en este caso entre 28 y 16. 16 más 12 sería en este caso 28. Que si este vale 16, este vale 16. Entonces, para buscar el área, haríamos lo siguiente. ¿Cuánto vale CF? CF vale 16. Porque me lo están dando, al igual que DE. Por, en este caso, habría que multiplicar por quién? Multiplicar por su altura, en este caso, o sea, por su ancho, que sería el valor de CD. Es lo que tenemos que buscar, que para nosotros sería la variable Y. Lo que me falta buscar entonces es cuánto vale Y, que sería el largo, en este caso el ancho del rectángulo, ya que el largo sería CF. Pero vamos a lo siguiente, aquí hay varios triángulos, porque como el rectángulo está dentro del triángulo, hay varios triángulos. Y vamos a hacer lo siguiente, si ABC es rectángulo en C, este ángulo es de 90 grados. En este caso, el rectángulo es CDEF también. Si este es un rectángulo, este ángulo que está aquí es igual que este que está aquí, y los dos son 90 grados. Es decir, que el ángulo que está en este triángulo también es de 90 grados. Vamos a llamar entonces para los ángulos en esta forma. Este ángulo es de 90. Este ángulo que está en el triángulo ABC, vamos a llamarlo alfa. Si este ángulo es alfa, entonces este ángulo que está aquí también va a ser alfa, porque fíjense, van a ser los ángulos que son, en este caso, entre paralelas cortadas con la secante. Y entonces este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo ángulo beta, que está en B. Y este ángulo beta pertenece
tanto al triángulo ABC como al triángulo BEF, porque precisamente el triángulo BEF es un triángulo interior al triángulo ABC. Quiere decir que este triángulo que está aquí, que es el más pequeño que está a nuestra derecha, es semejante al triángulo ABC, porque está dentro de él. Entonces quiere decir lo siguiente. Podemos plantear lo siguiente aquí, esta analogía. El triángulo grande, el triángulo, vamos a llamarlo ABC, triángulo ABC, es semejante con el triángulo pequeño que está a nuestra derecha, que sería BEF. ¿Por qué van a ser semejantes? Porque sencillamente tienen sus tres ángulos interiores iguales. El triángulo, este ángulo en el triángulo grande ABC es igual que este ángulo que está aquí, que mide 90. Este ángulo alfa es este ángulo alfa, y este ángulo que está aquí beta es el ángulo común a los dos triángulos, es decir, tienen los tres ángulos iguales. Y recuerden que hay un criterio que me dice que si dos triángulos tienen sus tres lados, o sea, en este caso sus tres ángulos interiores iguales, entonces el triángulo o los triángulos son semejantes, que es uno de los criterios de semejanza de triángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales sus tres ángulos interiores. Entonces, ya partiendo de aquí, podemos decir, si los triángulos son semejantes, entonces podemos establecer una relación que conocemos, que es la relación de proporcionalidad entre los lados de los triángulos que sean semejantes. Que se va a establecer una relación de proporcionalidad entre los lados de los tres triángulos. Vamos a colocar en el numerador los lados del triángulo grande. Vamos a escribirlo. Sería el lado AB, el lado AC y el lado BC. Hemos colocado los tres lados del triángulo grande en el numerador. Y vamos a colocar entonces los tres lados del triángulo pequeño, que es el semejante, que es BEF, en el denominador, pero en el orden que le corresponda. Vamos a lo siguiente. Al lado AB, el lado AB en el triángulo ABC es el lado que está opuesto al ángulo de 90 que es C. O sea, en el triángulo grande, el ángulo 90 es C y el lado que está opuesto es el lado B. En este triángulo, el ángulo 90 está en F. ¿Quién es su lado opuesto? Sería, en este caso, BE. Quiere decir que a AB le corresponde, en este caso, el lado EB. Porque estos dos lados son los que están opuestos a los ángulos de 90 grados. Vamos a repetirlo. A este ángulo 90 se le opone el lado B en el triángulo grande. Y a este ángulo 90, en el triángulo chiquitico, se le opone el lado EB. Al ángulo alfa, en el triángulo grande, se le opone el lado CB. Así decir que el lado BC, este lado, es el que está opuesto ¿a quién? Al ángulo alfa. Y en el triángulo pequeño, el que está opuesto a alfa sería en este caso BF. Aquí viene entonces BF. Y a AC se le opone el ángulo beta. Y en el triángulo pequeño se le opone el lado EF. Hemos establecido entonces la proporcionalidad entre los ángulos de los triángulos con respecto a sus lados. AB y EB son los ángulos los lados que se oponen al ángulo 90. AC y EF, AC y BF los que se oponen en este caso a alfa, y BC y BF son los que se oponen en este caso al ángulo alfa. Ya tengo ya por aquí ángulo alfa, ángulo beta y el ángulo 90 grados. O sea, la relación de lado con respecto a los ángulos. Y a la vez que tenga la proporcionalidad, entonces vamos a sustituir lo que tenemos. Tenemos por aquí AB, no lo tengo, no tengo cuánto mide AB, vamos a dejarlo indicado aquí, AB sobre EB, EB, tampoco lo tengo, vamos a dejarlo indicado aquí, EB igual, y continuamos con nuestra proporcionalidad. Me hace falta que exista una proporcionalidad en el cual haya tres valores que conozco. Vamos a ver. AC sería esta medida. ¿Cuánto vale AC por dato? AC vale 21. Aquí tendríamos 21. Y EF para nosotros sería el valor
de la variable y, porque fíjense que es el lado CD, sería sobre y. Igual, B6 para nosotros vale 28, como lo van por dado, 28. Y BF es 12, porque sería la diferencia, porque la buscamos de 28 a 16, sería sobre 12. Y esto lo hemos establecido colocando los valores que tenemos con respecto a los datos. AB entre B E no nos sirve porque no conozco ninguno de los dos, pero sí conozco de esta proporcionalidad, conozco 3 de ellas. Y como conozco 3 de ellas, entonces podría despejar la variable y. O sea, esto implica decir para nosotros que y va a ser igual al producto cruzado de 21 multiplicado por 12 dividido por 28. ¿Cuánto nos daría esto? Bueno, vamos a buscar aquí, séptima de 21 sería 3 y séptima de 28 sería 7. 3 por 12 me daría, en este caso, 36, y aquí me quedaría 4, ya que dividir por 7 aquí daría 3 y aquí por 7 daría 4. Entre 4 y esto daría 9. Repetimos, séptima de 21 sería 3 y séptima de 28 sería 4. Me quedo 3 por 12, 36 sobre 4 y al dividir me daría 9. Es decir, que y, que es la medida de CD que está aquí, es igual a 9. Entonces me quedaría 16 multiplicado por 9. Es decir, los lados del rectángulo me darían 16 y 9. Y como es largo por ancho, entonces esto nos daría 144, que sería el área que queríamos buscar, que es el área del rectángulo. Como tenemos aquí un área, vamos a nombrarla por unidades cuadradas. Y hemos logrado calcular el área de un rectángulo que está inscrito en un triángulo rectángulo, conociendo la medida de algunos de sus lados y estableciendo la proporcionalidad entre dos triángulos que son semejantes. Espero les haya gustado el ejercicio, lo han entendido. Como siempre digo, les sirva sobre todo para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.